Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en este lugar hermoso y quisiéramos que ustedes donde se encuentren nos acompañen en este estudio que tenemos. Tenemos al lado mío está nuestro hermano Juan More, el cual también quisiéramos presentarle y quizás el hermano pueda dar saludos a nuestros hermanos que nos van a ver en este video. Muy buenos días, hermano Eduardo. Buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que nos escuchan por medio de las redes sociales, por medio de el WhatsApp, por medio del YouTube. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos, mis queridos hermanos. En este momento vamos a iniciar, como de costumbre, nuestro estudio y quisiéramos que sea de provecho. Hermano Juan, venimos estudiando unas hermosas lecciones acerca de la familia que en sí nos ayudan a cada uno de nosotros a mejorar como padres, como hijos y también como hermanos, ¿no, hermano? Así es, mi hermano. Y por esa razón queremos continuar nuevamente este estudio. Tenemos una nueva semana, el cual queremos iniciar. Pero antes de poder abrir el santo libro del Señor, quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios. Y donde tú te encuentres, nos acompañes postrándote de rodillas. Si no puedes, inclina el rostro, para el carro y vamos a permitir que el Señor nos instruya en esta mañana, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, por habernos cuidado, habernos protegido en nuestras familias. Y gracias, Señor, por haber permitido de que en este día podamos estar aquí con mi hermano, pudiendo deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que usted sea nuestro gran maestro al estudiar tu palabra y así podamos, Señor, crecer espiritualmente, Señor, y podamos llegar a ser buenos padres para poder instruir a nuestros hijos en nuestros hogares y hacer, Señor, buenos ciudadanos, Señor, y aportar y dar a conocer a tu pueblo, a las personas que no te conocen, tu infinito amor, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro estudio. El título para esta mañana es Conocimiento Esencial. Amén. Vamos a la primera pregunta y la pregunta dice: ¿qué conocimiento fundamental es esencial para la salvación, mi querido hermano? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan 17:3. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, hermano, yo creo que el conocimiento esencial de que el Señor quiere que vayamos entendiendo, dice su palabra que esta es la vida eterna, que te conozcan, dice, a ti. Él es el único que debemos dar a conocer, dice, porque Él es que tiene vida eterna a que las personas a quienes lo buscan, hermano. Exacto, hermano. Muchos de nosotros podemos buscar otra sabiduría dentro del mundo y en sí nos pueden educar, pero lo malo es que la sociedad que vemos en este tiempo es una sociedad que va a su perdición, hermano. Así es. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla de que conozcamos a Jesús, y nos damos cuenta que la vida del maestro fue una vida sin tacha, perfecta, y eso es la enseñanza que deberíamos nosotros obtener, hermano. Así es, hermano. Mire lo que quiero acotar en el testimonio para la iglesia. El tomo 8, la página 334, lo que dice la sierva del Señor, dice: el conocimiento de Dios, según está revelada en su palabra, debe ser impartida a los niños desde el nacimiento temprano de la razón. Deben familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Qué interesante, hermano. Qué interesante este testimonio, ¿verdad? Dice el conocimiento de Dios. Pero la pregunta es, ¿ese conocimiento que tenemos hoy será para bien o para mal, hermano? El conocimiento hoy en día, hermano Eduardo, que el mundo nos ofrece, o el conocimiento de las instituciones educativas que nos ofrecen, no es un conocimiento
que nos lleva a mejorar. Es un conocimiento que en lugar de irnos a ser mejores en la vida, creo que estamos yendo en decadencia. Exacto. Esa es la parte que muchas de las personas no se dan cuenta y quizás tampoco nos damos cuenta, hermano, porque mientras avanzamos, muchas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son para salvación y lamentablemente nuestros hijos, nuestros familiares están yendo por un camino equivocado, hermano. Así es. ¿No? Interesante, hermano Eduardo, es que dice que el conocimiento, a veces nosotros como padres de familia pensamos que debe ser impartida cuando ya el niño o la niña ya tiene razón o ya puede escucharnos, ¿no? Y no es así, ¿no? Dice el testimonio que este conocimiento debe ser impartido a los niños desde el nacimiento temprano. Qué interesante, ¿no? Me viene al recuerdo, hermano, cuando muchas de las personas, incluso mamá, decía, déjale porque todavía es pequeño, no sabe nada, ¿no? Claro. Pero sin duda que es equivocación porque dice acá que debemos enseñarle desde el nacimiento. Así es. Se quiere decir de que el bebé ya tiene razón para poder escucharnos, ¿no? Y no sé si usted la ha comprobado, hermano, en un momento esta palabrita, ¿no? Que desde niño o desde bebé ya esa personita que va creciendo ya no se escucha y entiende lo que tú le puedes decir. Yo creo que sí, hermano, estamos de acuerdo en esa parte, porque si bien es cierto, a los niños desde pequeños basta con que ellos comiencen a hacer una rabieta o a hacer caprichos de que algo quieran obtener, y si nosotros como padres es el momento de que no les podemos educar ahí en ese momento, y si cedemos a lo que ellos nos piden, entonces, hermano Eduardo, yo creo que ahí es el primer paso que ellos están dominando ya. Exacto. ¿No? Entonces, y eso no podemos caer. Ahora, muchos de nuestras familias, amigos que nos están escuchando, yo creo que hemos pasado por alto esta parte esencial de que nuestros niños, desde ese momento, desde esa pequeña edad, es el momento donde se les debe implantar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, hermano, exacto. Y eso es lo que quisiéramos que los hermanos, amigos que van a ver este video puedan meditar en la palabra y puedan escudriñarla y saber de que la educación que muchas veces nosotros estamos llevando es una educación falsa, no es una educación correcta. La educación correcta es la de que el Señor nos ha dejado en su palabra y quiere que nosotros vayamos a ese camino y podamos entender cuál es el verdadero conocimiento de la verdad, ¿no, hermano? Así es, Entonces, hermano, vamos a la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿qué conocimiento fundamental es esencial para la salvación, hermano? Interesante, hermano, interesante pregunta, ¿no? Entonces dice, si nosotros vamos a la escritura de la palabra del Señor, dice que el mejor conocimiento, dice en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Yo creo que al estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano Eduardo, es una vida de que vamos a llegar a entender, a comprender muchas infinidades de que el Señor ha hecho por la raza humana, ¿no? Y si lo conocemos a Él, yo creo que es el punto principal, ¿no? Que todo ser humano debemos apuntar a eso. Exacto, hermano. Entonces la respuesta sería, ¿qué conocimiento fundamental y esencial para la salvación? Conocer a Jesús. Conocer a Jesús. ¿Verdad? Así es. Esa es la parte donde es todo lo que tenemos. Es todo, así es, correcto. Entonces, vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cuál debe ser la primera lección de los niños y como lección mediante el ejemplo puede los padres grabarla en su corazón? Interesante, hermano. Vamos a Salmos 89, 26, hermano. Salmos 89, 26. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmos 89, 26. Vamos a hacer un momento. Dice, el que clamará, mi Padre eres tú, dice. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Amén, hermano. Qué interesante este texto, ¿no, hermano? 89, 26. Nos dice, voy a leerlo nuevamente. Me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación.
Eh, David, cuando escribe este libro de Salmos, vemos una responsabilidad al escribirlo, ya que cuando vemos todos los libros del Salmos, vemos su decadencia que tuvo David. Así es. Como hijo, como padre, porque vemos que él estaba yendo en un camino recto cuando miraba a Jesús, pero de repente se equivocó, su primer hijo muere, ¿no? Y cuando tuvo sus siguientes hijos, sus hijos fueron un desastre, hermano. Así es, Terrible, hermano. ¿no? Sí. Incluso hasta su hijo, uno de sus hijos quiso matarlo. Eso es terrible, ¿no? Así es, hermano. Entonces, acá encontramos que él dice en su palabra, me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. ¿Por qué lo dice esto? Porque al alejarse David, se da cuenta de que empezó el fracaso, ¿no? Empezó el fracaso, y ahora él dice, me llamará, dice, mi Padre, mi Dios, es mi salvación, porque Él es el único que nos puede salvar. Así es. ¿Algo más, hermano? Y hay una cita más, hermano, en el libro de Primera de Juan 4:11. Miren lo que dice, hermano? vamos a leerlo, mi hermano. Primera de Juan 4:11. Dice la palabra del Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice el Señor, hermano. Exacto. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esta enseñanza se aprende desde casa, hermano. Así es. Porque correcto. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, aprendíamos cosas que nos enseñaban en casa, y cuando íbamos a la escuela, empezábamos como se dice, a relacionarnos con las personas, pero muchas veces la influencia de los amigos nos desviaban a lo que habíamos aprendido. Entonces, uno de esas partes, lo que dice acá, que no nos amábamos como compañeritos que habían, ¿no? Porque algunos tenían un poco más y otros poco, y ahí empezaba la discusión. Pero acá, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a amarnos, amar aún cuando la persona te haga mal, es interesante porque ahí vas aprendiendo lo que el maestro hizo, ¿no? Así es. Mi hermano, quisiera leer el testimonio también. El testimonio para la iglesia, el tomo 8, la página 334, dice la sierva del Señor, dice, la primera lección que debe dárseles a nuestros niños es que Dios es su Padre. Durante su primera formación deberían enseñárseles, dice, a obedecer. Con reverencia y ternura debería leérseles y repetirse la palabra de Dios con trozos adecuados a su nivel de comprensión y adaptados de tal manera que despierten su interés. Sobre todo, que se enteren de su amor manifestado en Cristo y la gran lección del mismo. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice hermano el testimonio. Qué interesante, hermano. Qué privilegio es ahora conocer estos mensajes, hermano. Yo digo, qué privilegio, porque antes no teníamos este conocimiento. Y por ese conocimiento que no teníamos, hemos fracasado como hijos y como padres, hermano. Es lo más terrible. Sí. Vemos que muchos de nuestros hermanos cercanos, sus hijos, son rebeldes, ya no van a la iglesia, se han apartado del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos dedicado un tiempecito para que cuando eran pequeños, enseñarles de las Escrituras, hermano. Así es, hermano. Mire, hermano, le comento de una manera personal. Cuando vemos que la sierva del Señor dice, la primera lección que debe dárselas a nuestros niños es que Dios es su Padre, y durante su primera formación deberían enseñárseles a obedecer con reverencia y ternura. Debería, dice, leérseles y repetirles la palabra de Dios con trozos adecuados a su nivel de comprensión y adaptado de tal manera que despierten su interés, dice hermano. Si nosotros vamos al Salmos que acabamos de leer y al libro de Primera de Juan, es que nosotros como padres
hemos descuidado esta labor, hermano. Hemos descuidado porque no hemos tenido el conocimiento aún para poder nosotros educar a nuestros hijos. Quizás yo también como padre he fallado en esa parte. Pero no es tarde, hermano, no es tarde. Tenemos que empezar desde cero. Y nosotros como padres tenemos que dar ese ejemplo con nuestras esposas en nuestros hogares. Imagínense que si nosotros queremos educar a nuestros hijos, llevándolos a la palabra del Señor, explicándoles del amor que tuvo nuestro Señor de enviar a su Hijo para que muera por la raza humana, ese amor que supera todo, y nosotros como padres dando el ejemplo, quizás hablando malas palabras o quizás peleándonos como esposos, y ese ejemplo, ¿qué ejemplo le estaríamos dando a nuestros hijos, no? Claro, es terrible esa parte. Y como le digo, es el privilegio ahora, hermano. Así es. Quizás el Señor nos pedirá cuentas en un momento, de hecho, pero hermano, tendremos que responder lo que hemos aprendido y lo que anteriormente no hemos aprendido, ¿no? O sea, hay misericordia de parte del Señor, pero hay de aquellas personas que ya sepan este mensaje y no lo hagan. Eso es terrible, ¿no? Así es. El otro testimonio, ¿qué dice, hermano? Vamos a leer el siguiente testimonio. Dice: El Hogar Cristiano, la página 169. Dice la sierva del Señor: algunos padres no los entienden a estos sus hijos, ni los conocen verdaderamente. A menudo hay una gran distancia entre padres e hijos. El padre y la madre deben hacerse compañeros de sus hijos. Los padres deben estudiar la manera mejor y de más éxito para ganar el amor y la confianza de sus hijos, a fin de que puedan conducirlos en la senda recta. Deben reflejar el sol de amor sobre la familia. A los niños les gusta, dice, la compañía, y raras veces quieren estar solos. Anhelan simpatía y ternura. Creen que lo que les gusta agradaría también a la madre, y es natural, dice, que acudan a ella con sus menudas alegrías y tristezas. La madre no debe herir sus corazones sensibles, tratando con indiferencia asuntos que, si bien son baladíes para ella, tienen gran importancia para ellos. La simpatía y la aprobación de la madre les son preciosas. Una mirada de aprobación, una palabra de aliento o de encomio serán, dice, en sus corazones como rayos del sol que muchas veces harán feliz el día. Qué interesante, hermano. Esta parte realmente duele muchas veces, porque dice acá que los padres a veces no conocen a sus hijos, ¿no? No tienen el tiempo para jugar, para escucharle lo que ellos quieren, porque si usted se da cuenta, los niños a veces vienen y te preguntan algo que quieren saber, y a veces el padre molesto le dice: ¿sabe qué? No tengo tiempo. Pero hay algo que debemos aprender, ¿no? Acá dice respecto a las madres, que cuando el niño quiere hacer algo, ¿qué tiene que hacer la madre? Tiene que escucharlo, ¿no? Y animarle, porque acá dice que rara vez quieren los niños estar solos. Y eso lo vemos hoy como padre que soy. Me doy cuenta de que los niños quieren pasar el tiempo contigo, pero a veces los padres, por el trabajo, nos apartamos de los hijos, y cuando ya los vemos, están grandes, hemos perdido los valiosos tiempos con ellos, ¿no? Sí, hermano, discúlpeme, es lo que, mire, como usted mismo lo acaba de decir, nosotros como padres hemos descuidado esa labor. Por eso yo le digo hoy en día a nuestros hermanos que nos están escuchando, a nuestras hermanas: disfruten, hermanos, de sus hijos hoy en día, que están pequeños. Disfrutémoslo todos. Reunámonos, juguemos con ellos, aprendamos juntamente con la palabra de Dios con ellos, reunidos, porque el día que crezcan, ya no ellos van a querer estar solos ya. Entonces aprovechemos hoy en día que para fortalecer esa relación de familia, de padres a hijos, hijos a padres, y así poder implantar este principio del amor en el hogar, y con Cristo en el centro de la familia. Yo creo, hermano Eduardo, que un hogar, quizás no vamos a ser perfectos, pero vamos a caminar en ese camino, y el Señor quiere que con el tiempo, con la dedicación que nosotros como padres demos a nuestros hijos, vamos como hogares, vamos a tener una influencia al mundo, a la sociedad, de que podamos implantar los principios que el Señor quiere que nosotros conozcamos por medio de su palabra a las personas que no lo conocen. Exacto, hermano. Eso es lo que, la recomendación no de nosotros, hermano, sino de la palabra. De la palabra del Señor, así es. Es necesario que nosotros comprendamos, y como niños, como
como niños del maestro, aprendamos también para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Así es, Entonces, hermano. hermano, vamos a la pregunta, a la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser la primera lección de los niños? Y como lección mediante el ejemplo, mediante el ejemplo los padres pueden grabar en sus corazones. ¿Cuál sería, hermano? Interesante pregunta, ¿no, hermano? Dice, ¿cuál debe ser la primera lección de los niños? Yo creo que, hermano, lo que dice la palabra del Señor, la primera, o el Espíritu de Profecía también dice, la primera lección que debe dársela a nuestros niños es que Dios, enseñárseles que Dios es nuestro Padre celestial. Es lo que dice la sierva del Señor, ¿no? Y mediante el ejemplo de los padres. Y mediante el ejemplo de los padres, grabarles en sus corazones. Yo creo que nosotros como padres, el comportamiento que le vamos a dar, el testimonio que vamos a dar como padres, yo creo que va a ser un camino mejor para que nuestros hijos puedan observarnos de cómo vivimos, ¿no? Si nosotros reconocemos que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, que Él nos cuida, nos ama a todos, entonces, y nosotros como padres humanos, darles ese amor a nuestros hijos, también ellos yo creo que van a dar una confianza. Exacto. Y vamos a vivir de una manera armoniosa, ¿no? Pero la respuesta, hermano, dice, ¿cuál debe ser la primera lección de los niños? Es darle a conocer que tenemos un Padre, que es nuestro Señor, ¿no? Exacto, hermano, sí, porque a veces nosotros nos hacemos los mejores padres. Así es. Pero cuando nos damos cuenta, somos los peores padres. Pero el Padre que nunca ha abandonado, el que dice, el texto dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Es el Padre Celestial, ¿no? Él Así es el que, de Él es el ejemplo. Hay un canto que me gusta, hermano. Dice, yo quiero ser como tú, Señor, porque mi hijo quiere ser como yo. O sea, nosotros aprendemos del Padre y nosotros le damos la educación a nuestros hijos conforme a lo que el Padre nos ha dado. Así es, hermano. Entonces, hermano, ha sido una hermosa lección, esperando que esto lo llevemos en práctica y que sea para beneficio de nuestro diario vivir, ¿no? Porque sin duda que vemos la sociedad que va perdiéndose cada día, hermano. Así es, hermano. Yo creo que si nosotros como padres terrenales enseñamos este conocimiento que es tan esencial a nuestros hijos, hermanos, ténganlo por seguro que se cumplirá el versículo cuando dice, no, nuestros hijos cuando ya sean grandes, no, dice, hermanos, no recuerdo el versículo de cuando dice, instruye al niño en tu camino y cuando sea, dice, adulto no se apartará, dice, de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, esta enseñanza, el conocimiento esencial, que es primeramente conozcan a Cristo, hermano. Así es, hermano. Entonces, hermano, agradezco por su compañía, por este momento que hemos pasado, esperando que después de escuchar esta lección, nosotros podamos empezar nuestro día, pero pensando en que, ¿qué debemos hacer? Actuar, si aún como ya lo dijo usted, tenemos niños pequeños, pasemos el tiempo con ellos y enseñémosles el maravilloso amor que tuvo Dios por nosotros y que ellos cuando sean grandes no se aparten, como dijo usted, ¿no? Amén, hermano. Entonces, hermano, agradezco y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estaremos en una próxima lección, si así Dios lo permite. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Eduardo. Nos vemos, hermano. Bendiciones.